Bendito es el nombre poderoso de Jesucristo. Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Una bendición. Vamos a la Biblia. Vamos a hablar de las grandezas de Dios, las grandezas que Jesucristo ha hecho en nosotros, porque solo Dios ha hecho maravillas. Vamos a la palabra de Dios. Alabado Jesús. Segunda de Crónicas 20. Aleluya. 20 de Segunda de Crónicas. Dios te bendiga. Es una bendición que usted sea parte de estos cultos. Cada día estamos aquí adorando a Cristo, porque solo Él se merece toda adoración. Solo el Señor Jesús ha hecho grandes milagros en tu vida y en nuestras vidas. Sean todos bienvenidos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amigo. Bendiciones, hermanos. Sigue adelante. Sigue exaltando el nombre de Cristo, aunque sea difícil ese problema. Aunque sea angustiante esa prueba, usted siga avanzando. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Aleluya. 9, aleluya. 20 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 20, capítulo 9. Capítulo 20, versículo 9 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Aleluya. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, como está escrito su palabra. Dice así. Aleluya, bendito el Rey. Si el mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de vuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, y no los destruyiste, y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros, y sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benanai, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá, todos, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias. Señor Dios Todopoderoso, háblanos hoy, Señor Jesús. Gracias, Cristo, por tu palabra. Señor Jesucristo, que sea tu voluntad, Padre eterno, y no la nuestra. Señor poderoso, habla a tu pueblo. Háblanos, Señor Jesús, cada día, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Gobiernas las almas.
Respalda salvando con tu poder, Señor Jesús. Gracias, Cristo, por hacer obras. Señor Jesús, sana al enfermo, visita al enfermo, visita esa cama de lecho, visita esos hospitales. Señor Jesús, esa cama de esos hospitales, llega usted a sanar, Padre, al anciano. Sana al niño, Dios, a los niños en tus manos está. Liberta a los padres, Señor Dios Todopoderoso. Señor Jesús, gracias a Dios por el soplo de vida que tú nos has dado, Padre. Aún sin merecerte, aún, Señor Jesús, nosotros no éramos dignos, pero usted nos libertó, Padre. Bendice a tu pueblo, respalda a tus hijos, Dios. Lleva la bendición, Señor Jesús, salvando, libertando toda Satanás maligno, toda pestilencia. Señor Jesús, obra, Padre, con poder. Gracias, Cristo, te presentamos este culto, Dios, en agradecimiento por la victoria, por la solución, por la prueba que llegó, Padre, pero usted, Señor Jesús, nos dio la victoria, Señor Jesucristo. Gracias a Dios, bendice a tu pueblo, salvando, libertando, Padre, con tu poder. Protege a mi familia, todo saeta del mal, toda pestilencia, Señor Jesús, todo virus, toda enfermedad, Padre eterno, en tus manos lo ponemos. Gracias, Dios, por hacer ese milagro en nosotros. Señor Jesús, háblanos hoy, bendice las congregaciones, salva, liberta, Padre, protege a los pastores. Guarda, Señor Jesús, los servidores, los levitas. Lleva la bendición, Señor Jesús, es un ministro de alabanza. Pon esa gracia en tus hijos, Dios, de aprender cada día, de tocar ese instrumento, Señor Jesús. Poderoso Dios, glorifícate, Padre. Salva al amigo, ten misericordia, Padre, de esas vidas que se encuentran en esas cárceles. Venga usted a bendecir, Padre. Dale la carta de libertad al inocente, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, gracias, Cristo, por este hermoso momento, Padre, por este día que tú nos has dado, Padre. Nos has dado todo lo necesario. Bendice a tu pueblo, esta nación de Salvador, en tus manos está. Guarda a cada habitante de esta nación de Salvador, las naciones vecinas. Venga usted a bendecir esas naciones que han pasado, Padre eterno, esos terremotos, esas catástrofes. Ten misericordia, Padre. Lleva lo necesario a tus hijos, Dios. Ten misericordia, Padre eterno, de tu pueblo escogido, tu pueblo ahí en Jerusalén. Bendice al pueblo de Israel, Dios. Bendice al pueblo de Israel ahí en Jerusalén. Restaura esa vida, Dios, con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Rey. Alabanzas al Rey. En el problema, Dios quiere que nos entreguemos a Él. ¿Por qué? Porque la tribulación, hermanos, son la tribulación en que nos acordamos de Dios. Por eso Dios lo que Él necesita es que le adores, que le sirvas de corazón. Y leímos su palabra en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Capítulo 20, versículo 9 de 2 de Crónicas, donde dice su palabra: si el mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Jesucristo, hasta el día de hoy, Él está atento a tu clamor. El problema es que no le llega la bendición porque el ser humano duda. ¿Y será que Dios me contesta, vos? ¿Y será que Dios a mí me escucha? Yo creo que a mí no me va a escuchar Dios. Ahí de ya mejor no hubieras orado. Lo que nosotros, si la misma Biblia dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar que vienen y van. Así que lo que usted tiene que hacer es pedir con fe, que la bendición llegará. La respuesta va a llegar siempre y cuando se meta con Dios. Porque la Biblia dice, hermanos, que hay que creer en Cristo. Hay que creer en Jesús. Dice la Biblia en Juan 14:1, no se turbe vuestros corazones. Creed en Dios. Creéis en Dios y creed también en mí. Lo decía Jesucristo. Así que nosotros tenemos que creer en Dios y también en Jesús, porque Jesucristo es Dios.
Él vino a la cruz de Calvario. Él se entregó por amor a nosotros en esa cruz de Calvario. Lo que nosotros tenemos que hacer es afirmarnos, buscar de la bendición, plantarnos de corazón y servir a Cristo. La Biblia dice allá en el libro de Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que nosotros tenemos que servir a nuestro Dios. No estar ahí dudando porque Dios no ha llegado a la bendición. Usted tenga paciencia. Sírvele al Señor y tenga paciencia. Y lea la Biblia. La misma palabra le va a enseñar a tener paciencia. Lo dice allá en Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová. Y Él se inclinó a mí y escuchó mis oraciones. Y ahí está la bendición. Que tenemos que esperar en Cristo Jesús. Ha llegado el mal a tu vida. Porque quizás, hermano, fuiste rebelde, desobediente. Habían cultos, bendito sea Cristo, servicio en la iglesia, pero no quisiste ir. Te rebelaste con Dios. Pero Dios es el que te dio misericordia. Este pueblo de Israel se rebeló con Dios. Se rebelaba, todo el tiempo se iba a dioses ajenos. Pero siempre Dios levantaba un profeta en las generaciones. Siempre Dios levantaba ahí un hombre, hermano, que le hablaba de Jesús, le hablaba del Señor, le hablaba de Jehová, Jehová de los ejércitos. Es Jesucristo, hermano, del día de hoy, que ha venido a la tierra a morir por nosotros. Y si nosotros le creemos a Él, Él te bendice, Él te restaura, Él te sana, porque solo en Él está la bendición. Solo en Cristo, solo en Jesús. No podemos servir a dos señores. La Biblia lo dice ya en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Solo Dios, hermanos, se merece toda gloria. Solo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, el que murió en la cruz de Calvario por amor a la humanidad, a Él tenemos que adorar. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Él se entregó por amor a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es su voluntad. Tenemos que servir al Señor Jesús. Porque solo Dios, hermanos, es el que hace maravillas. Dice la Biblia allá, bendito sea Cristo, gloria a Dios, que el único camino que nos lleva a la vida eterna es Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es su voluntad, la voluntad de Dios. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, solo Jesucristo el que murió por nosotros en la cruz de Calvario. Él se entregó por amor a nosotros en la cruz de Calvario. Lo que nosotros necesitamos es servirle, pedir con fe, que Él te va a la bendición, pedir con fe, seguir orando, seguir clamando. Dice la Biblia ya en Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted y yo sabemos que estamos en la roca que es Cristo Jesús, confiando en Jesucristo, que Él es el que te va a dar la bendición. Él es el que me sanó a mí, hermano. Yo nunca anduve escuchando negativo, que me decían así, quédate, así está bien, así que allá, aquí, que allá. No, jamás, nunca estuve escuchando a gente negativa. Los negativos yo les decía fuera. Hermano, yo creía que esto lo que me había pasado era un castigo de Dios. La Biblia lo dice, que como al Padre el Hijo quien quiere, Dios corrige. Y lo hace para que tu alma no llegue en lugar de tormento. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es meternos con Dios. Métete a la bendición. Servirle a Cristo y vas a ver ese milagro. Buscar al Señor y dejar al hombre que hable, dejar a la familia que abra su boca. Si aún cuando andábamos sin Cristo, el enemigo siempre, hermano, usaba a la familia, usaba al amigo, usaba al más querido. Y ahí nos valía todo. Y el que somos cristianos,
somos tan inútiles que porque hablaron de mí ya no voy a la iglesia. Porque me dijeron esto y lo otro y no es cierto, pues. ¿Y usted por qué se preocupa por eso? Hable vida, hable victoria. Dice la Biblia en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Metete con Dios, habla con Cristo, pedirle sabiduría, pedirle entendimiento, pedirle que te ayude, pedirle que te sane y él te va a la victoria. Es Jesús que hace maravillas, es el Señor Jesucristo que hace obras grandes. Nosotros solo tenemos que buscar la paz de Cristo. La paz del Señor, hermanos. Él vino a la tierra, Él vino a predicar su evangelio y por medio de Él, hermanos, tenemos el perdón de pecado. Por medio de Jesucristo, dice la Biblia allá en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que nosotros necesitamos, hermanos, tener la paz de Cristo en nuestros corazones, tener la paz del Señor en nuestros corazones. Que no te quite nada el gozo de la salvación. Que porque te dijeron que no sos nada, dale gloria a Dios. Que te dijeron que sos por gusto, dale gloria a Cristo. Que te dijeron que sos chaparro, dale gloria a Dios. Te dijeron que no, que sos muy alto, que sos gran palanca, dale gloria a Dios. Que te dijeron que vos sos por gusto, dale la gloria a Dios. La gloria es solo para Cristo, hermano. Nosotros no tenemos por qué estar escuchando al enemigo. Tenemos que mejor buscar del Señor Jesús, porque solo el Señor Jesucristo el que ha hecho grandes obras en nosotros. Solo el Señor Jesús, hermanos. Solo en Él está la bendición. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Él nos ha bendecido hasta el día de hoy. Él nos tiene fortalecido. Él nos tiene sanos. Bendito problema que nos hizo entender. Yo recuerdo que desde pequeño con mis padres iba yo todos los días a la iglesia. E incluso llegué a aprender hasta a tocar teclado. Ahí andaba con un teclado con otro hermano. Le armaba el teclado, me ponía a cantar y Dios era bueno con nosotros. Es que cuando vos ya estás predestinado para la salvación, por más que te pongas ahí que te quieran matar, Dios te quiere bendecir. Dios es el que te quiere dar victoria. Es Jesucristo, hermano. Nosotros solo tenemos que hacer su voluntad. La voluntad del Señor, lo que Dios quiere es que se salve el hombre. Dios no ha venido, Jesucristo no ha venido a condenar al ser humano, no. El hombre es que condena a otro hombre. La mujer es que condena a otro ser humano. Pero Dios, Él vino con su amor eterno. Él se entregó en la cruz de Calvario. Y Él, hermano, murió en la cruz de Calvario por la humanidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es apartarnos de la maldad de Dios. Apartarnos de la maldad de Satanás, el diablo. Y Dios te quiere bendecir. Es que solo en el Señor está la bendición. Solo en Cristo hay victoria. Solo en el Señor Jesús. Así que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que hacer la voluntad de Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Jesucristo solo dio a sus discípulos ir por todo el mundo, predicar el evangelio del Señor y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, nosotros tenemos que buscar la bendición. Llegará el mal a tu vida, llegará la enfermedad, llegará la tribulación, llegará el castigo, hermanos, a nuestras vidas, pero el Señor siempre está ahí para ayudarnos. Solo Jesucristo. Y en aquel entonces, aquí donde leímos en 2 Crónicas, le hablaba al pueblo de Israel, hermanos, que se tenían que presentar a la casa. Fue la victoria de Moab, la victoria sobre Moab y Amón. Le dio, hermano, la victoria a este pueblo de Israel. Dios te quiere dar la victoria a ti también. Lo que tenés que hacer es venir a Cristo, apartarte del mal, de ese pecado que destruye, de ese pecado que te lleva al infierno. Dios es fiel para con nosotros. Lo que nosotros necesitamos es buscar la paz de nuestro Dios, buscar la paz y la santidad, en la cual nadie verá al Señor.
Dice su palabra, solo en Jesús está la bendición. Solo en Cristo llegará la tribulación a tu vida, llegará la enfermedad. Pero eso no es para que usted se encuentre ahí afligido, angustiado, no. Más bien ese problema, esa angustia es para que usted se decida en buscar del Señor. Decídete hoy, hermano. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Jesús te quiere bendecir. Llegará el mal a tu vida. Llegará, hermanos, esa enfermedad a tu vida. Llegará castigo a nuestras vidas. Pero el Señor es fiel, hermano, para con nosotros, que dice la Biblia que Él no nos dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que juntamente con la tentación Él da la salida. Así que lo que nosotros necesitamos es alabar al nombre poderoso de Jesucristo. Llegará la tribulación a tu vida, llegará la enfermedad, pero el Señor te quiere bendecir. Solo en Jesucristo hay victoria. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solo en Jesucristo, hermano. Usted solo tiene que tomar una decisión de servirle al Señor. El último capítulo de Eclesiastés, ahí lo habla claro, hermano. El último capítulo de Eclesiastés, el último versículo, ahí nos habla a tiempo Dios. Dios quiere darte la bendición. 12:14 de Eclesiastés dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón, arrepentirnos de ese pecado. Y viene Jesucristo y te perdona. Viene el Señor y te renueva. Viene Jesucristo y te da fuerzas, porque dice la Biblia que Él borra nuestras rebeliones en la cruz de Calvario, y por amor a nosotros Él ya no se va a andar acordando y amar de nuestros pecados, porque Él te quiere bendecir. Él quiere salvarte, Él quiere restaurarte. Solo en Jesucristo está la vida eterna. Él vino a la tierra, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia, ya porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, Jesucristo, hermanos, y en Él está la bendición. En el Señor hay respuesta. Lo que nosotros tenemos que hacer es alabar su nombre, servirle de corazón, porque la Biblia nos habla claramente. Nosotros tenemos que servirle a nuestro Dios. Nosotros tenemos que buscar a Jesucristo, que no reine ese pecado en nosotros. Más bien santifiquémonos cada día, busquemos del Señor. Habrán debilidades, habrán tropiezos. De repente vos estás tranquilo y llegan malos pensamientos a tu mente. De repente vos estás tranquilo y se levanta tu familia, se levanta tus vecinos para que vos estés ahí airado, ahí estés empleitado, porque el enemigo busca la manera. Si bien dice la Biblia que Satanás, el diablo, anda como el león rugiente viendo quién devorar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es cada día santificarnos, buscar la bendición del Rey, leer la palabra de Dios, buscar la bendición de Cristo. Dice la Biblia en el libro de Romanos 6:12, dice su palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicias. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia de Jesucristo. Nosotros somos salvos por gracia. Por gracia nosotros somos salvos. Nosotros tenemos que morir para el pecado. Muerto el pecado, hermanos, y vivir para Cristo. Porque ahora vivimos para el Señor. En Cristo hay solución. En Cristo Jesús está la vida eterna. Dice la Biblia, hermanos, allá en Proverbios 22:10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda
y saciará el pleito y la afrenta. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Proverbios 22:10. Lo que nosotros necesitamos es buscar a Jesús, tener paciencia cada día, valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Hasta el día de hoy hemos visto en el mundo que al mundo, hermano, está llegando a un colapso. Terremotos por todos lados, enfermedades por todos lados. Pero los hijos de Dios, los hijos de Cristo, hermanos, permanecemos fieles a Él. Seguimos siempre adelante. No desmayes, siga a Cristo, siga adelante. No vea a diestra, a siniestra, sino el blanco perfecto que es Cristo. Porque Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Dice la Biblia allá en Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre, hay caminos que parecen derechos al hombre. Aleluya, pero su fin es camino de muerte. Un tiempo nosotros así andamos, perdidos sin Cristo, y pensamos que nadie de nuestra familia nos miraba, pero ya estaba un ojo divino que estaba siempre pendiente a lo que nosotros hacíamos. Bendita prueba que nos llegó. ¿Para qué? Para que nos acercáramos a Dios. Y su palabra dice que si usted se acerca a Dios, Él se acercará a vosotros. Pero si usted se aleja de Dios, quien se va a acercar a usted es al enemigo, Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, vivir para Jesús, vivir para agradar a Cristo, para alcanzar esa misericordia, para alcanzar esa gracia de Dios. No nos contaminemos con fiestas de esta tierra, con cosas de esta tierra. El mundo y sus deseos pasan, dice la Biblia, pero mi palabra permanece. La palabra de Dios es la que permanece. Dios le bendiga. Gracias, bendiciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es alcanzar esa gracia de Dios. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Lo que nosotros necesitamos es caminar siempre agarrados de la mano de Cristo, buscar la bendición cada día, tener paciencia. La prueba no es para que usted esté afligido, angustiado, no. Yo tomé una decisión de congregarme. Iba con mi papá a veces a la Cristo te llama, ya estando todo mutilado, ya estando con el hueso de fuera en una de mis piernas, con el abdomen abierto, la operación ahí estaba abierta. Me decía el doctor, tenés que tener bastante descanso para que sanes. Pero yo, gracias a Dios, nunca me sentí inútil. Yo siempre decía a mi mamá, a mis padres, yo quiero hacer las cosas, yo no quiero estar ahí en la cama. Yo no he nacido para estar en una cama. Yo no sé usted, nosotros no hemos nacido para estar perdiendo tiempo. Nosotros necesitamos buscar de Cristo, alabar su nombre, porque solo Él se merece toda gloria. Solo Jesucristo se merece toda adoración. Solo en Cristo está la bendición. Dice Amós 4:12, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te ha de ser esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Preparémonos cada día para ese encuentro de Cristo. Jesucristo muy pronto vendrá. Si Él prometió que ha de venir, Él vendrá, hermano. ¿Cuándo? Dice la Biblia que ni aún sus ángeles saben, ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. De que viene, viene. Lo que nosotros tenemos que estar es preparados. Ay, Dios. Tanto tiempo que han dicho que viene y nunca viene. Se murieron mis abuelos, se murieron mis padres y hasta el día de hoy no ha venido Cristo. Eso es mentira. Eso es negocio. Seguir hablando así. Ay, me da saludos al anticristo. Nosotros, hermanos, necesitamos avanzar. Dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La Biblia no dice solo el que persevera 1 año, 2 años, o solo 1 mes. Muchos han quedado así de que yo llenaba estadios cuando cantaba.
Yo cuando predicaba se derramaba la unción de Dios. ¿Y ahora qué pasó? No, es que hoy veo tantos hermanos hipócritas. No, entonces no son nada. Iba viendo el hombre. Iba viendo el ser humano, el pastor. ¿Cómo que el pastor te va a salvar? ¿Cómo que tu familia te va a salvar? Aquí quien murió por nosotros fue Jesucristo. Él fue el que murió por nosotros en la cruz de Calvario. Por cuanto nosotros tenemos que alabar su nombre. Todos nosotros le pertenecemos a Dios. Pero la Biblia dice que aquel que peca es hijo del diablo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, agradar a Dios, agradar a Jesucristo, no agradar la carne. Porque los que viven agradando la carne, dice la Biblia aquí en el libro de Romanos 8:7 dice su palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Dios, aleluya. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición. Nosotros tenemos que vivir para Cristo. Llegarán problemas, llegará la prueba, llegará la tentación a la vida del ser humano, pero usted tiene que entender que Jesucristo siempre va a estar ahí ayudándote. El Señor Jesús, lo que Él quiere de nosotros, que le sirvamos de corazón, que le agrademos a Cristo, que le busquemos de corazón. Cada uno de nosotros somos esa arma de guerra. Usted y yo somos esa arma de guerra que Jesucristo nos ha elegido para que le adoremos, para que le sirvamos, para que le adoremos. Dice la Biblia aquí en Romanos 6:23 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú vienes a Cristo hoy, Él te perdona y Él te libra de esa saeta del maligno. Él hace esa obra en tu vida. Lo que necesitamos hacer es avanzar, alabar a Jesucristo, porque solo Él se merece toda adoración. Solo Jesús, hermanos, Él es el que ha hecho cada uno de nosotros esa arma de guerra. Dice Jeremías 51:20, martillo me sois y arma de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Jesucristo hizo esa obra en tu vida. El Señor Jesucristo te libertó de esa saeta del mal. Ha vendido virus a esta tierra, que pensábamos en un momento, en un instante pensábamos que la muerte, que la calaca ya nos llevaba, hermano. Pero la misericordia de Jesucristo llegó a nuestras vidas. La misericordia de Jesús llegó a tu vida, amigo, hermano. Bendiciones. Lo que usted necesita es buscar de Cristo. Dice la Biblia en San Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Lo que usted necesita es buscar de Cristo.
esta tierra llegará a su colapso. Todo lo que está en esta tierra llegará a su fin. Gloria a Dios, lo que nosotros necesitamos es permanecer en Cristo. Dice la Biblia allá en Joel 1:15, dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Lo que nosotros necesitamos es buscar a Jesús. Dice la Biblia allá en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo andábamos perdidos. Yo andaba ya en la droga, en el alcoholismo, y me sentía bien con las 4 mujeres que tenía. Me sentía que, hermano, bendito sea Cristo, el Superman quizás de la película. Pero Jesucristo tuvo misericordia de mi vida. Jesucristo fue fiel, hermano, con nosotros. Dijo Dios: no, este no quiere por las buenas. Así como tipo operación Jonás, me tocó vivir, hermano. Dios, hermano, le llevó las instrucciones a aquel pez. Dios le llegó a hablar a aquel hombre, le dijo: mira, vas a ir a predicar en aquella gran ciudad. Pero Jonás, en vez de obedecer, se apartó de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que aún pagando su pasaje, agarró otra nave para huir de la presencia de Dios. Así que cuidadito por pagar ese pasaje para, en vez de ir a la iglesia, te vas allá para tu familia, te vas allá para donde aquellos que ni cristianos son. Que lo que pasa es que un día, no hace daño pasar con la familia, pero tener la bendición que es solo un único día poder servir al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que poner prioridades. Yo empecé a poner prioridades. Dios me habló por medio de un pastor: tenés que hacer culto, hijo. Ya tengo todos los instrumentos, hermanos. Ahí le digo: pero siempre hay pruebas, siempre hay pruebas. Dios te va a ayudar, hermano, me decía el hermano. Solo pon ese tropiezo en las manos de Dios, que el Señor va a pelear por ti. Hermano, es que es Dios que pelea por nosotros. Dice la Biblia ya en Éxodo 14:14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir para Dios, vivir para Cristo, porque solo Dios, hermanos, está ahí para bendecirnos. Solo Jesucristo está ahí para ayudarte. Dice la Biblia en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme son propósito, son llamados. Aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros, Dios nos habla a tiempo. Dios te habla a tu vida. Te habla por medio de sueños, por medio de tus padres, por medio de los pastores, por medio de la naturaleza. Dios siempre está ahí hablándonos. Los que nosotros somos los que somos así rebeldes, que escuchamos nada más lo que nos conviene. Lo que nos conviene nada más lo escuchamos. Hermanos, nosotros no podemos ser así. La Biblia, incluso la misma palabra, dice: retener lo bueno y desechar lo malo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Pero el ser humano es bien arrevesado. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Lo que nosotros necesitamos es buscar a Jesucristo, buscar la bendición del Rey, porque solo en Cristo hay bendición. Él nos puede socorrer, Él nos puede libertar, Él nos puede salvar, hermano. Él me sanó a mí. Me decía el doctor: tenés unas costillas quebradas, fíjate. Yo hasta el día de hoy no me siento que estoy afligido, angustiado, no, hermano. Más bien, siempre me siento alegre, gozoso. Bendito problema que me hizo entender, hermano. ¿Usted cree que es fácil pasar un mes en coma y saber y querer despertar ese estado en coma y no poder? Más escuchaba a los doctores cuando hablaban en inglés que decían que yo estaba muerto. Este hombre ya está muerto. Hermano, yo decía: no, si yo llego a fallecer me toca infierno. Más que era gran drogo, gran borracho, hermanos. Gloria a Dios, pero Jesucristo me dio esa oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades Dios te va a dar a ti. Dios le dio esa oportunidad a Jonás. Le dijo al pez: vaya, mira, te vas a tragar a este, pero no lo vayas a masticar, ¿oíste, pececito? Solo tragátelo y mantenerlo unos 3 días, y cuando te diga que lo vomites, lo vas a ir a vomitar.
Y allá, hermano, obedeció ese animalito. Imagínate, mejor el animal obedece y nosotros somos rebeldes a veces. Pero Dios tiene misericordia. Jesucristo tiene misericordia de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de la gracia de Cristo. Buscar la bendición cada día. Porque el Señor Jesús es el que nos ha libertado. El Señor Jesucristo es el que ha hecho maravillas en su pueblo. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ay, hermano, ¿yo cómo le voy a dar gracias a Dios? Si vieras el problema que estoy pasando. Todo el problema que he pasado, hermano, yo le voy a dar gracias. Yo tomé una decisión. Hablaba con el pastor Alfredo Martínez, Dios le bendiga, de la iglesia Camino de la Santidad. Vaya, pastor, si usted está dispuesto a venirme a traer todos los días, yo voy a la iglesia. Yo no ando escuchando gente negativa. Negativos siempre van a ver. Ahora sí que estás así, va a buscar de Dios, va. Entonces, pues, qué bueno que Dios me dio una oportunidad de buscar de Cristo. Y hay otros que ya no tienen oportunidad. Ya fallecieron, ya murieron. Y si murieron sin Cristo, sus corazones les tocó infierno. Porque la Biblia dice que los que mueren sin Cristo en sus corazones les toca infierno. Dice la Biblia, lo relata la palabra de Dios, que había un rico y estaba Lázaro. Entonces el rico murió y fue llevado al Hades. Y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles allá al seno de Abraham. Y ahí podemos ver que ahí la muerte no anda respetando si tenés bienes en esta tierra, si sos pobre o si sos rico. De cuando la muerte llega, llega. Entonces dice la Biblia que despertó aquel hombre en aquel Hades. Y pidiendo misericordia le decía: Padre Abraham, manda a Lázaro que ponga su punta de su dedo, en agua y que me venga a refrescar mi garganta. Pero decía el padre Abraham que estaba un abismo de allá para acá y no podíamos pasar. Los de aquí no podían pasar allá, ni los de allá podían pasar aquí. Así que solo te toca aguantar. Recordar que vos viviste en la tierra, buenos placeres, comías bien y mi hijo no vivió así. Hermanos, nosotros lo que necesitamos es buscar la misericordia de Cristo. Porque la Biblia dice en Romanos 9:16 de Romanos dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es el que tiene misericordia hasta el día de hoy. Jesucristo te dio misericordia de tu vida. El Señor te quiere bendecir. Jesús quiere hacer ese milagro en tu vida. Lo que usted y yo necesita es buscar y darle gracias a Dios. Buscar la bendición de Cristo. El Señor Jesús se entregó por amor a nosotros. Dice la Biblia ya en 1 de Pedro 4:18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A su nombre la gloria. Solo Jesucristo es el que perdona pecado. Solo Jesucristo, hermanos, es el que salva, el que liberta y el que restaura. Solo Él es el que perdona pecados. Solo Jesucristo es el que perdona al pecador. Él dice en la Biblia que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo que nosotros necesitamos es bendecir su nombre, alabar su nombre, porque Cristo ha hecho grandes obras en nosotros. Solo Jesucristo ha hecho obras grandes. Nosotros tenemos que buscar de la bendición cada día, buscar la respuesta en Jesús, porque solo en Él está la bendición, solo en Jesucristo. Nosotros necesitamos alabar su nombre. Nosotros necesitamos exaltar al nombre de Cristo. Dice la Biblia en Santiago 2:13: porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así que usted necesita buscar de la bendición del Rey.
Haga la voluntad de Cristo, guárdese para el Señor, sírvale al Señor Jesucristo y pídale con fe, no dudando, como dice su palabra aquí en el libro de Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada del viento y echada de una parte a otra. Solo en Cristo hay bendición. La prueba no es para que te haya afligido. La prueba no es para que te haya angustiado. No, la prueba produce paciencia. Dice la Biblia en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Hable con Dios. Señor, le decía, tenía una hernia en mi estómago. Yo veo que esa bendición de esa operación ya viene. Y yo oraba cuando me daban el privilegio. William, vas a orar 15 minutos ahí en el micrófono. Y yo solo pedí al Señor, Señor, yo sé que tú eres Dios, me libertad de esa muerte. Opera milagros, Dios, dame su operación en el estómago. Y empezaba el enemigo a decirme, así está bien, ¿para qué te vas a operar? Así te miras bonito. Pero yo sabía, hermano, los negativos, yo jamás y nunca ando escuchando. ¿Para qué andas escuchando negativos? Escucha la voz de Dios. Si el mismo Dios, por medio de su palabra, dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solo en Cristo está la solución. Él te quiere perdonar hoy. En Jesús está la respuesta. En Cristo hay respuesta. Y no te encuentras, humillate delante del Señor. Dice la Biblia que si nos humillamos delante del Señor, Él nos va a exaltar. Él te quiere bendecir. Jesús te quiere salvar. En Jesús está el perdón de pecados. Ahí no te encuentres, levanta tu mano derecha y repetir tu oración conmigo. Decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te he fallado. Perdona todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz de Calvario y darme vida eterna. Me reconcilio hoy, Señor Jesús, delante de usted. Gracias, Cristo, por morir por mí en la cruz de Calvario. Ayúdame, Dios, a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que se encuentra enfermo, ahí donde tiene el problema, donde quizás el doctor te ha dicho que ya no hay solución para esa enfermedad. La Biblia dice que Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz de Calvario. Y por su sangre derramada en la cruz de Calvario, nosotros fuimos sanos. Jesucristo me sanó a mí de la garganta. Yo tenía una traqueotomía, me habían puesto un tubo, un artefacto aquí. Yo me lo quitaba, me lo volvían a poner los doctores. Me lo volvían a quitar y me lo volvían a poner. Decían ellos que yo era necio, que yo era desobediente. Pero a veces, hermano, el mismo hombre busca estar ahí afligido, angustiado, porque anda escuchando el hombre. Es mejor escuchar y obedecer la palabra de Dios. En Jesucristo hay bendición. En Cristo Jesús está la respuesta. Señor Jesús, lleva usted a sanar al enfermo. Sana, Padre, esa vida que se encuentra en esos hospitales, Dios. Lleva usted a bendecir, Padre. Derrama de su gloria, Dios. Salva esa vida que se encuentra en esa cama de lecho, Dios. Toda enfermedad, Padre. Todo virus. Toda pestilencia, Padre. Lleva usted restaurando, Señor Jesús, esa infección en los riñones. Lleva usted a sanar, Padre, esa infección en la garganta, Dios. Todo virus, Padre. Todo gripe, Señor Jesús. Todo poderoso Dios. Toda enfermedad. En el nombre de Jesús, lleva usted a sanar, Padre. Sana ese colon, Dios. Sana esas vías urinarias. Sana, Padre eterno, esas arterias, Padre eterno, esas venas, Señor Jesús. Lleva usted a sanar, Padre, Señor Jesús, toda bacteria, Padre. Venga usted a calcinar, Padre, en nombre de Cristo. Lleva usted a sanar a esos niños, Dios. Visita esos hospitales, visita esas clínicas, Padre. Glorifícate, Señor Jesús. Salva mi familia. En tus manos está mi familia, Dios, la familia Torres, la familia Otero. Toma usted el control, Señor, de mis pensamientos, salvando, libertando toda angustia, Padre, todo problema, Padre, toda artimaña del diablo, toda discusión de mis padres, en tus manos lo ponemos, Dios. Glorifícate, Padre, pone amor en nosotros cada día, Señor Jesús, para amarnos unos con otros, como hizo tu palabra. Señor Dios, todopoderoso, salva a tus hijos, Dios. Bendice este país de Salvador. Este país lleva su nombre, Señor Jesús. Usted es el Salvador del mundo. Usted el que nos rescató, Padre, de inmundicia. Usted obró, Padre, visita los países vecinos. Ahí está Guatemala, Honduras, Nicaragua. Lleva
Lleva la bendición, Señor, sobre los presidentes que se encuentran en eminencia. Venga usted cubriéndolos con tu poder, Padre. Los presidentes que se encuentran en eminencia. Señor Jesús, venga usted probando leyes a favor tuya. Esa asamblea activa en ese Padre eterno presidente Nayib Bukele. En tus manos está, Padre. Bendice salvando, Padre. Bendice las alcaldías. Bendice los municipios. Bendice, Padre eterno, Señor Dios todopoderoso, sus cantones. Restaura salvando, Señor Jesús, toda seta del maligno, Padre. Lo reprendemos hoy en el nombre de Jesús. Este país, Padre, te pertenece a ti, Padre. Salva a tus hijos, Dios. Salva al impío. Salva al borracho. Salva esa vida, Padre. Ten misericordia, Señor Jesús. Salvando y libertando esa vida que se encuentra extranjero. Ten misericordia de esa familia, la familia Anzora, la familia Morales, la familia Otero. Toma usted el control, la familia Mérida, la familia Cruz, la familia Zelaya. Lleva la bendición, Señor Jesús, mi hermano, Padre César, la familia, Padre eterno, Orellana, en tu mano está mi hermana Reina de los Ángeles, mi hermano Mardoqueo. Venga usted a bendecir, Padre, glorifícate, Señor Jesús. Salva a los jóvenes, Padre. Visita sus hospitales, visita esas cárceles, Padre. Ten misericordia, Señor Jesús, del inocente. Salva a tus hijos, Padre, tus hijos, Dios. Ahí está mi hermana, Señor Jesús, la esposa de mi hermano Carlos. Lleva la bendición, lleva a sacarte libertad, tu hija, Padre. Ruth, Noemí, Panamá y Mancilla. En tus manos está, Padre. Glorifícate, Señor Jesús. Salvando, libertando. Guarda Anthony Marroquín, donde quiera que estés, Señor Jesús. Salvando y libertando. Guarda Marta Alicia. En tus manos está, Padre. Protege cada habitante, Señor Jesús, de esta reparto San Ramón. Señor Jesucristo, las Campaneras, San Antonio, Rosario, ten misericordia. Soyapango, en tus manos está, Padre. Señor Jesús, salva a tus hijos, Dios. Glorifícate, Padre. Lleva pueblo nuevo, Señor, a las iglesias. Gracias, Señor, por este hermoso momento, Padre, de adorarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre. Solo en usted está la solución. Obra, Padre, con poder. Provee lo necesario para nosotros, Dios. Provee, Señor Jesús, el alimento. Provee, Padre, ese dinero para el transporte, Señor Jesús. Provee ese dinero, Padre eterno, para cancelar deudas, Señor Jesús, para cancelar recibos de luz, para cancelar, Padre eterno. Tú eres fiel, tú eres el dueño oro de la plata. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice esas vidas que están al pendiente cada día, Señor Jesús. Llévales, Padre, la bendición. Cúbrelos con tu presencia, Padre. Lleva la bendición a tus hijos, Dios. Mi hermano Salvador Zelaya, mi hermano Jaime Suárez, en tus manos está. Mi hermana Teresa de Hernández, mi hermana Teresa Dávila, la niña Mérida. Venga usted a bendecir, Padre, la familia Mérida. Mi hermano Oscar, venga usted a guardar, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo, Dios. Mi hermano Henry Torrento, la familia Velázquez, las cúbrelos con tu presencia, Dios. La familia Orellana, bendícela, Dios, con tu poder. Guarda Zoila, guarda Arabiel, guarda, Señor Jesús, Roxy Pérez. Bendice a esa familia que se encuentra en California, Dios. Restaura, Padre, a esa familia, la familia Morales, la familia Exalco. Tu mano está toda enfermedad, toda angustia, Señor Jesús. Yo te bendecir, Padre. Gracias, Señor, por estar atento al clamor de nosotros. Te presentamos este culto, Dios, en agradecimiento por la victoria, por la sanidad, Señor Jesús, que tú nos has dado, Padre. Respáldanos cada día, Señor Jesús. Quita de nosotros todo lo que te agrada, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el Rey. Aleluya. Bien, hermano, una bendición. Recuerde que estamos aquí todos los días, 5 de la tarde, 5, 6, 7, orando 45 minutos, cantando media hora, predicando 45 minutos, porque solo en Cristo hay respuesta. Dios le bendiga. Bendiciones, familia Vázquez. Bendiciones, Dios le bendiga. En Jesús hay victoria. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo, en el Salvador del mundo. En su nombre está la respuesta. Bendiciones. Aleluya. Dios le bendiga. En Cristo hay respuesta. Bendito sea el Señor.